Veamos el efecto de la presión sobre la solubilidad. Tenemos aquí estos tres esquemas. En el primer caso, entonces, vemos que hay un sistema en equilibrio donde hay un gas disuelto. En la parte de arriba vemos las moléculas no disueltas que están en el equilibrio con las que están disueltas en el líquido, para el caso agua. ¿Qué pasa si aumentamos la presión? Fíjate que disminuimos aquí este espacio donde están las moléculas no disueltas y entonces aumenta la frecuencia de choques. De esta forma, más moléculas van a pasar a la fase líquida y entonces logramos una mayor solubilidad. Se establece un nuevo equilibrio y tenemos entonces mayor cantidad de moléculas disueltas. La descripción de este proceso lo hace la ley de Henry, simplemente con una ecuación tan sencilla como esta. C, que es la concentración disuelta, es igual a una constante que se conoce como constante de ley de Henry por la presión. Notamos entonces que la solubilidad o la concentración es proporcional a la presión a la cual está sometido el gas. Notamos aquí entre estos dos esquemas que de uno al otro se aumentó la presión y simplemente las moléculas tienen un menor recorrido, como lo veíamos antes, y de esta forma se solubilizan en mayor cantidad. Una forma de ver la solubilidad es dimensionando la constante de la ley de Henry. Por ejemplo, tenemos aquí que esa constante se determina a 25 grados, depende de la temperatura. Si cambiamos la temperatura, tiene otro valor. Y notamos aquí que entre el nitrógeno y el dióxido de carbono, la constante es mucho mayor para el dióxido de carbono, encontrando entonces que este es más soluble a esta temperatura. Damos aquí una aplicación de la ley de Henry. Tenemos aquí que a 25 grados Celsius y una atmósfera, la solubilidad del nitrógeno es 6,8 por 10 a la menos 4 mol por litro. Y nos pide determinar esa solubilidad, pero a otra presión, a 0,78 atmósferas. ¿Qué hacemos inicialmente? Cogemos la ecuación. Recordemos que la ecuación es C igual a K por P. Y despejamos en este caso la constante porque no conocemos la constante. La constante será igual a C sobre P. C, que es la concentración o la solubilidad, 6,8 por 10 a la menos 4 mol sobre litro, y la presión es una atmósfera. De esta forma la constante es 6,8 por 10 a la menos 4 molar atmósfera a la menos 1. Entonces con esa constante vamos a despejar la solubilidad o C, pero a una presión diferente, a 0,78 atmósferas. Simplemente reemplazamos aquí constante por presión y nos da 5,3 por 10 a la menos 4 molar. Por favor, verifica ese dato. La ley de Henry puede ser expresada de dos formas diferentes. Hay textos que la colocan de una u otra forma. La cuestión es no confundirnos. Vemos aquí dos escrituras. Primera, solubilidad igual a K por P. Y la otra, presión igual a K por solubilidad. Aquí la solubilidad la expresan como C de concentración, aquí está como S. Entonces, en el primer caso, se despeja la solubilidad para el helio, conociendo la constante de Henry y conociendo una presión determinada, 1,5 atmósferas. Y nos da 5,55 por 10 a la menos 4 molar. Vamos a hacer esa solubilidad, pero con la ecuación que está aquí, o sea, con P igual a K por C. Entonces vamos a despejar C. C sería igual a presión sobre K. Cogemos entonces la presión, que es 1,5 atmósferas, y sobre la constante. La constante de Henry la podemos ver aquí en esta tabla, porque es para esta ecuación. Esta tabla está en las unidades de esta ecuación. 2702,7. Las unidades son litro, atmósfera, sobre mol. Fíjate que las unidades son diferentes a las de esta, porque aquí va al contrario. Aquí va litro sobre mol en la segunda, y en la primera iría mol sobre litro. Es todo el cambio a la hora de expresar de forma diferente la constante. Entonces hacemos esta operación y nos va a dar exactamente lo mismo, 5,55 por 10 a la menos 4 molar o mol sobre litro. No importa cómo expreses la ley de Henry, lo importante es que verifiques las unidades de la constante para saber cómo escribir la ecuación. Hagamos ahora el siguiente problema. Nos piden, calcule la cantidad de gramos de CO2 disueltos en 1,6 litros de agua o de soda cuando esta se manufactura a una presión de 2,4 atmósferas de CO2. Entonces vamos a utilizar ahí la ecuación. Sería P igual a K por C. Como nos piden determinar la solubilidad, vamos a despejar C. C sería igual a la presión sobre la constante. A veces se coloca como K sub H para indicar que es constante de Henry. Entonces la presión nos dicen que es 2,4 atmósferas y la constante de Henry la buscamos aquí para el CO2, 29,41 litro atmósfera
sobre mol. Entonces colocamos esto, atmósfera se va, con atmósfera nos queda litro sobre mol, al dar la vuelta quedaría mol por litro. ¿Cuánto nos da? Nos da 0,0816 molar. Entonces ahora con ese dato vamos a determinar, pero ¿cuántos gramos? 0,0816, que es mol sobre litro, multiplicamos por el volumen que nos dice 1,6 litros y transformamos las moles en gramos. Una mol de CO2 pesa 44,01 gramos, mol se va con mol y nos queda en gramos. ¿Cuánto nos da? Tenemos entonces que es 5,7 gramos de dióxido de carbono. Haz lo mismo para las demás sustancias que aparecen en esta tabla y considerando las mismas cantidades de presión y de volumen. Otro factor importante en la solubilidad es la temperatura. Al contrario de la presión, la temperatura hace que la solubilidad de un gas disminuya. Vemos aquí, por ejemplo, para el CO2, a medida que aumenta la temperatura, más o menos de 5 Celsius a 60, esa solubilidad va disminuyendo. Para todos los gases no es igual la disminución, pero siempre disminuye. Notamos aquí en la gráfica de la derecha para metano, oxígeno, monóxido de carbono, nitrógeno y helio, que en todos los casos la solubilidad disminuye a medida que la temperatura aumenta. Sin embargo, para los sólidos no siempre pasa lo mismo. Para los sólidos, la mayoría de veces al aumentar la temperatura, la solubilidad aumenta. Sin embargo, hay algunas excepciones que tienen que ver con efectos estructurales, efectos entrópicos, sobre las cuales la temperatura hace que la solubilidad disminuya de alguna forma importante. Muy bien, repasa el tema. Nos vemos en lo siguiente.